Escucha esto con atención. Hay una calle en el centro de Tel Aviv que no aparece en Google Maps, no porque haya desaparecido, sino porque alguien decidió borrarla. Y según Irán, debajo de esa calle se encuentra uno de los centros de mando más secretos de Israel y afirman que lo golpearon, las calles fueron selladas, las cámaras bloqueadas y el silencio fue total. La pregunta ahora es simple. ¿Qué ocurrió realmente bajo esa ciudad? En este video vamos a analizar el arma utilizada, el objetivo real y por qué el silencio que siguió podría significar mucho más de lo que parece. Si quieres entender lo que realmente está pasando detrás de esta guerra, suscríbete ahora mismo al canal, dale like al video, compártelo y deja tu opinión en los comentarios, porque aquí analizamos lo que otros prefieren no explicar. Existe una calle en el centro de Tel Aviv que no aparece en Google Maps. No desapareció por destrucción ni porque nunca haya existido. Es una calle real, situada en el corazón de una de las ciudades más vigiladas del planeta. Sin embargo, tanto Google como el servicio ruso Yandex tomaron, de manera independiente, la misma decisión: borrar su rastro digital. La misma calle, el mismo vacío en el mapa, sin ninguna explicación pública. El 11 de marzo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber golpeado algo situado bajo esa calle. No los edificios visibles en la superficie, sino la infraestructura de mando enterrada debajo de lo que muchos analistas consideran el equivalente israelí del Pentágono. La reacción de Israel fue inmediata y, al mismo tiempo, profundamente silenciosa. Calles cerradas, cámaras bloqueadas y ausencia total de declaraciones oficiales. Ese silencio no es un detalle menor. En conflictos de este tipo, el silencio también comunica. Para comprender realmente lo que está ocurriendo, debemos analizar tres elementos fundamentales: el arma utilizada por Irán, el objetivo específico que se afirma haber atacado y el patrón de silencio que siguió después, porque lo sucedido en el día 12 de este conflicto podría redefinir por completo la manera en que se interpreta esta guerra. Comencemos con el objetivo. Debajo de la intersección de la calle Leonardo da Vinci, en el centro de Tel Aviv, existe un complejo subterráneo que durante años ha sido objeto de investigaciones periodísticas y análisis de inteligencia abiertos. Esta zona del mapa ha sido deliberadamente difuminada en servicios cartográficos digitales, sin Street View, sin metadatos precisos y con imágenes satelitales limitadas. Diversos informes, incluidos registros de construcción vinculados a archivos públicos del gobierno estadounidense y análisis publicados en medios internacionales, identifican esta instalación como el llamado Sitio 81. Se trata de un centro de inteligencia subterráneo de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Este complejo no es una instalación convencional. Fue diseñado con blindaje electromagnético y construido con financiación estadounidense, bajo la supervisión de ingenieros especializados en infraestructura estratégica. Su propósito era claro: garantizar que las comunicaciones militares pudieran continuar incluso en un escenario donde toda la infraestructura en superficie quedara destruida o inutilizada. En otras palabras, este tipo de instalación está diseñada para sobrevivir a la guerra electrónica, a los ataques sobre la infraestructura urbana y, en el peor de los casos, a un escenario en el que la ciudad que se encuentra encima deje de funcionar por completo. La Part 2, Rewritten, Spanish Journalistic Analysis Style. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó posteriormente que este sistema fue utilizado durante lo que describieron como la 19ª oleada de la operación denominada Promesa Verdadera. Según su propio comunicado, los objetivos incluían el centro de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurión y la base aérea número 27 de la Fuerza Aérea Israelí. En paralelo, los servicios de emergencia israelíes confirmaron que respondieron a al menos 2 zonas de impacto asociadas con submuniciones de racimo en el centro del país. Un socorrista describió haber atendido a un civil con una herida grave provocada por metralla, un patrón de lesión característico cuando las submuniciones se dispersan sobre un área amplia. Hasta este punto, 3 elementos están claros: el tipo de arma es conocido, el objetivo está documentado en múltiples fuentes y la afirmación realizada por Irán es específica en cuanto a ubicación y propósito. Pero es precisamente después de ese momento cuando esta historia adquiere un matiz mucho más complejo. Para entender lo que está ocurriendo ahora en Tel Aviv es necesario comprender algo fundamental. El silencio no es nuevo. De hecho, sigue un patrón muy específico que ya se ha observado antes. Retrocedamos a junio de 2025, durante lo que se conoció como la Guerra de los 12 días. En aquel momento, un misil balístico iraní impactó en el complejo Da Vinci, en el centro de Tel Aviv, exactamente la misma manzana que se encuentra sobre el llamado Sitio 81.
El Jerusalem Post informó posteriormente que el impacto ocurrió, en sus propias palabras, a un tiro de piedra de lo que entonces era la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Deténganse un momento en ese detalle. Un misil balístico en el centro de Tel Aviv, a escasos metros del despacho del primer ministro. ¿Y qué ocurrió después? Las autoridades israelíes cerraron inmediatamente el área. Las cámaras fueron bloqueadas físicamente y no se emitió ninguna declaración oficial detallada. No hubo confirmación ni negación pública del alcance real del impacto. En lugar de eso, lo que siguió fue silencio. Semanas más tarde, la oficina del primer ministro comenzó a someterse a lo que oficialmente se describió como trabajos de renovación. Hasta hoy, las imágenes satelitales de esa sección concreta de Tel Aviv continúan mostrando niveles inusuales de censura o resolución reducida. France 24 llevó a cabo posteriormente un análisis independiente y concluyó que la cobertura mediática israelí sobre aquel ataque de junio de 2025 probablemente había sido retrasada de manera deliberada. Uno de los principales medios israelíes tardó 2 semanas completas en publicar información sobre el impacto, incluso cuando fotografías del lugar ya circulaban ampliamente en Internet. 2 semanas. En una era dominada por los teléfonos inteligentes, la comunicación instantánea y los satélites comerciales. Ese precedente resulta crucial para entender lo que ocurre ahora. Avancemos nuevamente al 11 de marzo de 2026, el día 12 de la guerra actual. Ese día, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que había atacado la infraestructura de mando subterránea situada bajo el complejo de Akiria. La zona señalada coincide con el mismo sector urbano vinculado al sitio 81 y al complejo de defensa israelí, y la respuesta de Israel fue, nuevamente, idéntica en casi todos los detalles operativos: calles selladas, acceso restringido, cámaras bloqueadas y ninguna declaración oficial directa sobre lo ocurrido bajo la superficie. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo para muchos observadores. Con frecuencia, el comentario automático que surge en este tipo de situaciones es el siguiente: Irán no ha presentado pruebas visuales, por lo tanto, la afirmación debe ser propaganda. Pero esa conclusión simplifica en exceso una realidad mucho más compleja, porque en este conflicto ambos gobiernos gestionan la información de manera extremadamente controlada. De hecho, apenas 5 días antes de la afirmación iraní sobre Akiria, Israel llevó a cabo una operación que demuestra cómo funciona ese mismo proceso desde el otro lado. El 6 de marzo, aproximadamente 50 aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron cerca de 100 municiones guiadas contra un búnker subterráneo asociado al complejo de liderazgo iraní en el centro de Teherán. Hay además otro dato que rara vez se discute con suficiente atención: el caso de Beit Shemesh. El 1 de marzo, un misil que transportaba aproximadamente 500 kilogramos de explosivos impactó directamente sobre un refugio civil subterráneo al que se accedía por 2 tramos de escaleras. El resultado fue devastador. 9 personas murieron. Detengámonos un momento en ese número. 9 personas que se encontraban dentro de un refugio específicamente diseñado para protegerlas. 2 niveles bajo tierra que, sin embargo, no resistieron el impacto directo. Este tipo de episodios plantea inevitablemente una pregunta incómoda: si un refugio civil enterrado a 2 niveles puede colapsar bajo ciertas condiciones de impacto, ¿qué requisitos reales necesita cumplir una instalación militar subterránea para garantizar su supervivencia absoluta? Y más importante aún, ¿hasta qué punto esos requisitos se cumplen siempre en la práctica? Existe además otra variable que apenas aparece en la discusión pública. El hombre que actualmente dirige las decisiones estratégicas en Irán es Mojtaba Yamenei, quien asumió el liderazgo supremo hace menos de 4 días en el momento de este ataque. Se trata de una figura que hasta ahora no ha ocupado cargos políticos visibles y que hereda una guerra iniciada bajo circunstancias muy distintas a las actuales. Para cualquier analista estratégico, esta situación introduce un elemento adicional de incertidumbre. Un nuevo líder, recién llegado al poder, con una guerra en plena escalada y con la presión inevitable de demostrar autoridad en el escenario internacional. Por eso las calles selladas en Tel Aviv no representan únicamente un vacío de información, también funcionan como una señal. Y la señal es la siguiente: algo ocurrió durante el día 12 de este conflicto que al menos uno de los gobiernos implicados ha decidido mantener fuera de la vista pública.
Este es el punto en el que muchos análisis geopolíticos pierden conexión con la realidad cotidiana, se mantienen en el nivel de la doctrina militar, de la estabilidad regional o del equilibrio estratégico, pero rara vez explican cómo estos acontecimientos terminan afectando directamente a las personas comunes. Sin embargo, la conexión existe y es inmediata. Desde el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 500 misiles balísticos y de crucero, además de más de 2.000 operaciones con drones. El propio cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó estas cifras a la agencia de noticias Fars el 5 de marzo. De ese total, aproximadamente el 40% fue dirigido hacia Israel. El 60% restante tuvo como objetivo posiciones militares estadounidenses distribuidas en la región del Golfo. Ese dato merece repetirse con claridad. 60% dirigido contra instalaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico. El Golfo y el Estrecho de Hormuz no son simplemente una cuestión geográfica. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo atraviesa ese corredor marítimo cada día. Cada petrolero que transporta crudo saudí, cada envío de gas natural licuado destinado a Europa y cada barril que alimenta la industria asiática atraviesa un paso marítimo que, en su punto más estrecho, tiene apenas 39 kilómetros de ancho. Y a lo largo de ambas orillas de ese estrecho, Irán dispone de misiles costeros, minas navales y lanchas de ataque rápido capaces de alterar la navegación si se toma la decisión política de hacerlo. Los analistas energéticos observan ahora un escenario que los mercados todavía no han terminado de reflejar plenamente en los precios. Si Irán decidiera disputar el control del estrecho, incluso de manera limitada o temporal, el impacto en los precios del petróleo no se produciría en semanas. Podría producirse en cuestión de horas. Existe un precedente reciente que ayuda a ilustrarlo. En enero de 2020, cuando surgió el riesgo de una interrupción en el estrecho de Hormuz, el precio del crudo Brent subió un 6% en una sola sesión de mercado, y aquello ocurrió en un contexto de tensión puntual. La situación actual es una guerra activa. A este escenario hay que añadir otra pregunta estratégica: la coherencia del sistema de mando. Si la infraestructura subterránea bajo el complejo de Hakiria ha sufrido algún tipo de degradación, aunque sea parcial o temporal, ¿cómo se está gestionando la toma de decisiones militares israelíes en las siguientes 72 horas? Las estructuras de mando militar dependen profundamente de sistemas de comunicación estables. Cuando esa seguridad se pone en duda, las respuestas tienden a volverse más rápidas y menos calibradas. La historia demuestra que las decisiones tomadas bajo presión en conflictos regionales altamente militarizados pueden producir escaladas inesperadas. A esto se suma otro elemento importante: la batería de defensa antimisiles THAAD que estaba desplegada en Israel ha sido retirada. Su retirada ha sido confirmada oficialmente. Las implicaciones estratégicas aún se debaten, pero el efecto matemático es evidente. Menos capas de intercepción implican una mayor probabilidad de penetración para futuras oleadas de misiles, y eso aumenta la probabilidad de que un próximo ataque produzca un resultado que ya no pueda mantenerse fuera de la vista pública mediante calles selladas o cámaras bloqueadas. Los mercados financieros tienden a reaccionar lentamente ante la incertidumbre. Sin embargo, lo que históricamente provoca las correcciones más bruscas es la aparición repentina de certezas. Un ataque confirmado contra infraestructura de mando, un incidente en el estrecho de Hormuz o un error de cálculo por parte de un liderazgo político sometido a presión extrema. Ninguna de estas posibilidades es hipotética en el contexto actual. Hoy, en el día 12 de esta guerra, ambos bandos están luchando simultáneamente en dos niveles distintos. Existe la guerra visible: comunicados oficiales, imágenes satelitales, cifras de bajas y declaraciones diplomáticas. Y existe la guerra invisible: las infraestructuras enterradas, las calles selladas, los mapas censurados y las decisiones estratégicas que se toman lejos de cualquier cámara. Irán necesita que su afirmación sobre Hakiria sea creída. Israel necesita que sea cuestionada. Ninguno de los dos gobiernos tiene incentivos para confirmar plenamente la verdad en este momento, porque cualquier confirmación cambiaría el cálculo estratégico de todos los actores implicados. Los aliados recalculan sus posiciones, los adversarios ajustan su estrategia, los mercados reaccionan. Y las decisiones continúan tomándose en salas de mando que el público nunca verá. La infraestructura que Israel pasó décadas construyendo bajo el centro de Tel Aviv sigue siendo por ahora un interrogante estratégico. Pero hay algo que la historia de los conflictos modernos demuestra con claridad: información de esta magnitud rara vez permanece oculta para siempre. Con el tiempo se filtra, aparece, y cuando lo hace, suele hacerlo de manera tan inesperada como los acontecimientos que la originaron.